Lo importante en una empresa es usted. Ahora, es usted y por ende nosotros tenemos que prevenir, prepararnos ante una emergencia. Si usted se da cuenta esta mañana precisamente salió que lo que era el tema de atención y desastres y demás, por allá en un pueblo, creo que en el eje cafetero, donde están más preparados en el país, increíblemente. O sea, es algo que es algo que pues uno tiene que, o sea, también digamos mirar porque si somos los que, o sea, si no somos acá en Bogotá que deberíamos ser los más preparados, pues entonces sí eso es un poco preocupante. Y hay que tener en cuenta pues varias cosas. El hecho de que el país, por ejemplo, esté rodeado de una cordillera. Digamos, nosotros si usted mira hacia su lado, en el sentido de los puntos cardinales, si usted mira hacia el este o hacia el oriente, pues va a tener los cerros, ¿no? Entonces, esto, digamos, nos hace ver que efectivamente pues estamos tenemos nuestra población en ciudades que están enclavadas en la montaña. Por ejemplo, Bogotá, pues tenemos ahí los cerros orientales, o sea, porque pues estamos al lado de estos cerros. Si usted se va a Antioquia, pues es montaña, pero le dicen la capital de la montaña. Si usted va al eje cafetero, pues está en medio de un complejo volcánico como es el Nevado del Ruiz, que pues afecta, y pues el Nevado del Huila y demás, y usted, o sea, si usted mira, pues generalmente digamos estamos rodeados de ciertas amenazas naturales, de fenómenos naturales que pues debemos tener en cuenta. Y si nosotros hablamos de ciudades como Buenaventura, como el tema de Cartagena y demás, pues estamos Barranquilla, lo que es la costa, pues el tema de tsunamis, que es una realidad pues en esas partes del país, e inclusive también pues lo que es el tema de sismos. Y nosotros pues estamos en Colombia bajo el cordón del Pacífico, y eso significa el cordón de fuego del Pacífico, y eso significa que estamos sobre la zona más sísmica en el mundo. O sea, que eso va desde Argentina allá en el sur, subiendo por nuestro país, pasando pues por Panamá, o sea, el Darién, y pasando pues también por lo que es México, Estados Unidos, Alaska, bajando a Rusia, Japón, China, toda esa parte, pues hasta llegar allá a las islas del Pacífico, de la Oceanía. Todo eso es el cordón de fuego del Pacífico. Entonces, si tiembla allá, tiembla acá y viceversa. Son procesos geológicos. Y como si fuera poco, pues nosotros estamos en medio de un proceso de subducción por las placas la oceánica, que es la placa de Nazca, que está tratando de entrar por debajo de la placa continental. Entonces eso hay que tenerlo pues allí presente. Es importante tener en cuenta estos aspectos debido al hecho que nosotros pues estamos ante estas amenazas, y eso sin tener en cuenta que pues en las ciudades como en las viviendas le han robado espacio al andén, digamos los segundos pisos, terceros y demás, le han robado espacio al andén. Entonces eso ha hecho que efectivamente nos hayamos acercado pues a los postes de electricidad, y eso ha generado también pues muchas emergencias. Entonces esas son como pues características previas que uno tiene, y que desafortunadamente muchas edificaciones pues no son realizadas. Y eso digamos se lo digo porque pues mucho digamos uno puede observar estos aspectos muy preponderantes en las ciudades. Es que construyeron como construyó mi abuelito hace casi 60 años. Mi abuelito llegó, construyó una casa, y entonces era ladrillo, plancha, ladrillo, plancha, ladrillo, plancha, y las columnas, Nino, ni noticia. Entonces eso digamos hace que efectivamente nosotros tengamos que prepararnos frente a lo que es el tema de emergencias. Y si usted se da cuenta, si usted entra a la página de Ingiominas, los reportes en los últimos 15 días, a usted le va a salir un informe similar a esto.
todos los días tiembla en Colombia, en todas las partes del país. Claro, tenemos unas zonas más sísmicas como el tema del Santander, en el caso pues allá al lado de Bucaramanga, como Mesa de los Santos y demás, pero no es la única. Entonces, todo esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. Y adicional, uno tiene que ver que pues efectivamente existe una documentación, una legislación, digamos, a nivel de emergencias que nos va a indicar a nosotros de qué manera nosotros pues vamos a poder atender estas emergencias. Entonces tenemos esta legislación. Como lo veíamos en la ley 9 del 79, entonces en el artículo 80 nos va a decir que, pues, que nosotros tenemos que tener una infraestructura segura y infraestructura no solamente en el edificio como tal, en la estructura física, sino también en el tema de estanterías y otras cosas. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, adicional a ello, es importante también indicar que en estos casos, por ejemplo, pues vamos a ver que tiene que ser, digamos, de forma segura. Y en el artículo 96 lo que nos dice es que todas las salidas de emergencia pues tienen que ser las más adecuadas, ¿no? Entonces eso, digamos, es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces todas las esto, digamos, obligatoriamente. El decreto 9 del 89 lo que nos dice básicamente es: generalmente en las empresas, pues, dentro de los procesos de inducción y a nivel de seguridad y salud del trabajo van a tener un plan de emergencia, ¿no? Entonces, un plan que te va a decir primero quién el compromiso de la empresa, los brigadistas, va a identificar las amenazas y pues finalmente entonces te va a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y nos preparamos y todo. Todos esos planes de emergencia que generan las empresas pues tienen que ir acordes al Sistema Nacional pues, para la Prevención y Atención de Desastres. Por ejemplo, digamos, se tiene que contemplar, digamos, el punto de encuentro a nivel distrital en un caso dado, pues Dios quiera, nunca jamás pase. En un caso dado, en una situación de emergencia, el punto de encuentro es el Parque Simón Bolívar. Entonces, eso tenerlo en cuenta. Y lo otro es que la resolución 1016 del 89 básicamente lo que nos va a decir a nosotros es que, mire, resulta, bueno, antes se llamaba Programa de Salud Ocupacional, hoy se llama Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y lo que nos dice es que dentro de ese sistema de gestión pues tiene que estar todo contemplado lo que es el tema de la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro del sistema de gestión tiene que estar contemplado que la compra de los botiquines, su recarga, la compra y recarga también de extintores, la selección de los brigadistas, las capacitaciones a los brigadistas, los simulacros como tal, o sea, todo eso tiene que estar allí contemplado. Y lo que es el tema de la demarcación, la salida de emergencia, todo eso tiene que estar allí pues contemplado. Entonces esto es lo que nos va a decir pues a nosotros pues esta parte. Y lo mismo pues cuando hablamos del decreto 1295-94, pues puntualmente artículo 35, en el que nos dice que la famosa administradora de riesgos laborales, o sea la famosa ARL, tiene que apoyarnos en el montaje de la brigada de primeros auxilios, las capacitaciones y demás necesarias para ello. Entonces eso es lo que nos dice pues básicamente, ¿no? Que nos prepare para que entren los brigadistas que puedan atender el inicio de un incendio. Recuerden algo, uno atiende, digamos, con el extintor el inicio del incendio, porque ya cuando está, así como se dice, cuando empieza a arder el rancho, hay que salir corriendo y llamar a los bomberos. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Y uno de los detalles, a nivel de emergencias, nosotros mínimo debemos ser primer respondiente. ¿Y qué es el primer respondiente? No es que usted vaya a darle respiración boca a boca allá a la muchacha que a usted le gusta, no. Primer respondiente va a hacer que usted lo mínimo que debería hacer, y eso también pues dependiendo también del contexto, pero digamos, lo mínimo que usted tiene que hacer es que pedir ayuda. Es lo mínimo que usted tiene que hacer y eso, digamos, uno está obligado a hacerlo, pedir ayuda. Entonces es eso, ya sea llamando a alguien o corriendo pues para traer a alguien que nos ayude a nosotros. Entonces eso es, digamos, lo mínimo. Y en eso, digamos, uno tiene que tener en cuenta los primeros auxilios, usted los presta si está capacitado y si usted tiene la habilidad, porque ojo, en esto yo quiero ser muy claro. Usted puede tener el conocimiento. Digamos, de caso mío, yo puedo tener el conocimiento, no es que lo sea, pero yo pudiese ser
el que más sabe de emergencia en el país, por ejemplo, en Colombia. Puede ser que yo fuese, o sea, no lo soy, quiero aclarar, no lo soy, pero si yo fuese, aunque yo lo fuese, aunque fuera el que supiera más, yo, Leandro Garzón, no puedo ser brigadista. ¿Por qué? Porque yo no tengo la inteligencia emocional para reaccionar frente a un contexto de eso. O sea, sí, yo me puedo capacitar, activar y de todo, y bueno, sí, pero digamos en ciertas circunstancias, yo veo a alguien gritando y créanme, a mí me desespera eso. O sea, digamos, puede ser que de pronto estemos así, que estemos ahí, digamos, me pasaba así en la casa de mis papás. Puede ser que esté temblando y de todo, pero yo, digamos, reacciono, pero yo, digamos, me pasaba, yo era mi mamá que así todavía a veces expresando, a mí eso me estresaba. Entonces, ya uno se va dando cuenta de que pues efectivamente si uno sirve o no, o sea, uno no sirve para, o sea, uno no sirve para todo. O sea, uno tiene que saber pues para que uno es bueno. Y digamos, yo sé que digamos para ser brigadista, no por no querer el servicio, sino que pues se necesita una inteligencia emocional. Hay personas, o sea, lo que yo les decía, a mí me pueden, a mí si me gritan y de todo, no, yo me quedo quieto, o sea, yo no reacciono a eso, o sea, no sé, no, yo soy más bien de las cosas, digamos, suaves y demás para poder reaccionar al respecto, pero de resto no, hay personas que sí, o sea, como que llegan y como que sí reaccionan y demás. Yo no tengo ese tipo de inteligencia emocional. Entonces, eso es, digamos, frente a situaciones estresantes. Ahora, el extintor es necesario usarlo siempre y cuando usted tenga la capacitación y sepa usarlo. De resto no. Pero si en una situación, en un contexto, usted tiene que usarlo, usted tiene que tener en cuenta lo siguiente, y es que aquí va a tener un va a tener un extintor, ¿cierto? Y usted siempre lo va a cargar de acá de la válvula. No de acá de la manguera ni nada, sino de la válvula. ¿Para qué? Para que no se le vaya a dañar el extintor. Aquí yo lo acerco un poco más la imagen para que usted lo tenga ahí presente. Entonces, mire, usted va a tomarlo de acá de la válvula. Ahora, aquí va a tener, este es el manómetro. Si el extintor está bueno, con buena presión del nitrógeno y del agente extintor, este manómetro tiene que estar en verde. O sea, tiene que estar ahí en verde. Puede ser que pronto esté un poquito más a la orilla, hacia un lado, hacia el otro, pero tiene que estar en verde, para que tenga buena presión. Aquí va a tener como una especie de seguro. Usted lo deshace, o sea, es decir, lo quita el seguro. A veces tiene como ¿cómo es que se llama? Como estas cintas de plástico. Entonces usted la revienta y bueno, saca el seguro, que es como una llavecita de metal. Y la boquilla usted lo va a cargar desde acá. Con la mano que usted digamos que no domina, pues lo va a tomar de acá, ¿cierto? Y va entonces, bueno, para que se sienta más cómodo, va a tomar la boquilla y le va entonces siempre al inicio de un incendio, al inicio, entonces siempre en la raíz, ¿no? Aquí en la raíz, no acá arriba, sino en la raíz, esa es la base, porque pues aquí no hacemos nada, entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si ya se está quemando, que ya se estén controlando, usted lo que tiene que hacer es salir de ahí. ¿Listo? Entonces para que no se... Porque aquí no necesitamos a Superman. Entonces es esa parte. Ahora, ¿cómo se genera un incendio? ¿Cómo se genera la flama, la reacción? Porque hay un elemento que es el combustible, que es el elemento que va a arder. El calor, que es el incremento de la temperatura y la presencia de oxígeno. Generalmente, ¿qué es lo que hay? Oxígeno y combustible. Si usted elimina uno de estos tres elementos, pues, o sea, por ejemplo, si hay algo que se está quemando y usted puede retirar lo demás, pues se va a quemar lo demás, pero se va a quemar lo que quede, pero no todo. Por ejemplo, ¿por qué a veces se aplica agua? Porque lo que se quiere es eliminarlo del calor. Y a veces entonces, ¿por qué se utiliza una cobija o por qué se utiliza a veces para calmar un incendio lo que es el tema de la tierra? Es por eso. Ahora, inclusive a veces sabe que lo que se hace, digamos, por ejemplo, cuando hay un incendio, y dependiendo también del contexto, si ustedes pueden cerrar las ventanas cuando se inicia un incendio, si ustedes pueden cerrar todas las ventanas, o sea, dependiendo del contexto mejor. ¿Por qué? Porque están eliminando ¿qué? El oxígeno, ¿no? O sea, tienen que eliminar, o sea, si están los tres juntos, generan flama.
Entonces, eso, digamos, es lo que hay que tener. Ahora, dependiendo también, porque, pues, hombre, bueno, puede generar más calor, pero si no hay presencia de oxígeno, pues se va extinguiendo la llama. Entonces, todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, es esto. Y en ese sentido, ahora, insisto, si usted tiene la capacitación, si hay una persona que está capacitada, déjelo. O sea, es mejor, o sea, es lo más indicado. Y en ese sentido, entonces vamos a ver que aquí tenemos entonces diferentes tipos de fuego. Entonces tenemos un tipo de fuego A, que es aquel que pues, se produce por todo lo que es el tema de madera, cartón, papel, todos los derivados de la madera. Hay otro que es el tipo B, pues que va a ser el tema de líquidos y más aceites. Y el tipo C, que es el que se genera por aparatos eléctricos o electrónicos. Entonces por eso nosotros posteriormente, y estos son más industriales, entonces por eso nosotros conocemos que estos son entonces los tres tipos, digamos el tipo de extintor así multipropósito. Entonces nosotros tenemos aquí este que es el triclase, el que es amarillo, que es el multipropósito, y tenemos aquí algunos, digamos acá solo en agua, en base de espuma, o incluso este dióxido de carbono. Este es peligroso, digamos así, este tiene muchísima fuerza, entonces este generalmente es para hidrocarburos, entonces eso hay que tenerlo pues ahí muy presente al respecto. Entonces los extintores y pues dependiendo también de algunos, ¿no? Y esto es lo que uno tiene que tener en cuenta siempre, y esto digamos es para que ustedes lo tengan también lo tengan de acuerdo a lo que es la parte de, ¿cómo es que se llama esto? De las sustancias químicas. A veces el tema no necesariamente en la empresa, en su hogar, el tema del Zampic, el suavizante, el detergente, todo eso hay que tenerlo bien almacenado. ¿Ustedes sí se han dado cuenta que a veces dice mantener en ambiente seco y fresco? Porque si usted lo mete en un tarro y no le entra aire, eso también es un peligro. O sea, no es que bote olor ni nada, sino que pues, o sea, eso es un peligro. Entonces, siempre ustedes lo van a encontrar de esta manera o lo van a encontrar así de forma, pues en la sustancia química lo van a encontrar de esta, así, de forma horizontal. Pero entonces vamos a mirar lo siguiente, aquí pues básicamente. Entonces lo primero es que usted tiene que identificar que esto es el rombo de seguridad, que es el que nos va a indicar la peligrosidad de una sustancia química, ya sea que no, que es que el bromuro de magnesio, una sustancia líquida como el cloros, como el Zampic y de todas deberían usted identificarlo. Inclusive, si hay niños en el hogar, debería enseñársele esto, porque ¿cuántos niños no se han bebido líquidos creyendo que es Coca-Cola porque la ven negrita? Y encima de todo a veces que de pronto pues hay adultos que son descuidados y entonces ingresan líquidos en los envases de las botellas, cosa que no se debía hacer nunca, en especial con los niños. Pero es importante enseñarle a los niños lo siguiente, y es que el nivel de riesgo siempre nos va a indicar a nosotros, nivel de riesgo, a nivel de salud, riesgo a la salud, va a indicarnos, o sea, si ustedes se dan cuenta que hay una particularidad, y es que va a ir de 0 a 4, en donde 0 es el nivel mínimo, donde no pasa nada, y 4 en donde pues pasa de todo. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, el riesgo de la salud, 0 que es sin riesgo, y 4 en donde la cosa es mortal, o sea, usted puede morir en caso de beberlo, inhalarlo o aspirarlo, tener contacto. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, eso depende también de la sustancia química. La inflamabilidad es la que me va a decir a qué temperatura va a generar flama. Entonces hay sustancias que, mejor dicho, usted por más que la caliente no le va a pasar nada, pero hay algunas que medio se calientan y eso sí téngale miedo. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, como en el caso de los combustibles, la gasolina y el diésel. Póngale calor a eso y verá que empieza a generarle flama. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Y lo otro es la reactividad, o sea, que es la que me mide a mí la estabilidad de la sustancia química en sí y en conjunto pues también con otros factores. Entonces, en donde 0 es estable, o sea, no pasa nada, y en donde 4, que es el máximo, digamos, eso puede explotar súbitamente, o sea, con mirarlo feo, le puede explotar, y ojo, y no solamente estamos hablando, y en este caso, digamos, o sea, se lo digo, no solamente estamos hablando de sustancias, digamos, porque a veces nosotros pensamos en la glicerina, en eso, no, en los cloros, en las piscinas.
O sea, generalmente, digamos, se utiliza dos tipos de cloro. Si usted hace esto, se quedó sin manos. O sea, eso hay que tenerlo pues ahí muy, muy en cuenta. Y lo otro pues es el peligro específico de la sustancia como tal. Entonces pues es oxidante, corrosivo, pues radioactivo y demás. Entonces generalmente en Colombia no se permite el uso de material pues radioactivo. Entonces eso digamos hay que tenerlo pues ahí muy en cuenta. El ingreso de desechos tóxicos y demás. Bueno, uno no usar agua, pues en especial en caso de incendio. Y el riesgo biológico. Entonces eso digamos hay que tenerlo pues ahí muy presente, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a encontrar esta parte, pues lo que son las hojas de seguridad. Entonces las hojas de seguridad son los documentos que tienen 14 puntos en los cuales está la información del producto, el nivel de peligrosidad de la salud, la inflamabilidad, la reactividad, qué hacer en caso de emergencia. O sea, es el que nos da toda la información, el fabricante nos da toda la información sobre esa sustancia química. Es importante tener en cuenta que a partir de eso es que se va diligenciando. Inclusive aquí también aparece el número y aparece una zona del cuerpo que es la que a veces afecta. Entonces puede ser pulmonar, puede ser entonces a nivel respiratorio, en la piel y demás. La letra que va a aparecer aquí pues va a depender también de los elementos de protección personal que yo tengo que utilizar. Entonces aparece una vez porque tengo que usar gafas, guantes y en este caso protector pues respiratorio. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta, muchachos. Entonces es esto y que pues finalmente pues vamos a tener que mirar lo que es el tema de la compatibilidad, porque usted no puede juntar ciertas sustancias porque pueden generar, por ejemplo, usted no puede juntar una sustancia corrosiva con un carburante porque usted tiene la combinación perfecta para que salga como en Ricaurte en San Mateo en átomos volando. Entonces eso hay que tenerlo pues ahí muy presente, ¿no? Entonces es esto y pues que existen algunas condiciones pues a nivel de seguridad y salud en el trabajo, en las compras y demás al respecto, ¿listo? Bueno, vamos entonces a dejar hasta aquí en este caso, pues la idea era esto, mirar los tres comités y bueno, con el tema de emergencias pues ahí lo vamos viendo. Entonces este digamos era el sentido